Hermila Galindo Acosta fue una de las sufragistas más destacadas en la lucha por los derechos políticos y sociales de las mujeres. Taquimecanógrafa, maestra, periodista, política y brillante oradora, fue secretaria particular de Venustiano Carranza. Impulsó la ley del divorcio y causó conmoción en el primer Congreso Feminista de Yucatán con sus ideas sobre la educación sexual y la autonomía femenina. Abogó decididamente por el sufragio y fue la primera mujer que se postuló como candidata a diputada federal en el país, aunque no logró su objetivo. Presentó al Congreso Constituyente la iniciativa para que se reconociera el derecho al voto municipal de las mujeres, inicio de la lucha sufragista que daría frutos hasta 1947 y 1953. La presencia de Galindo en el proceso de transformación de México fue omitida por mucho tiempo, pero su lucha tenaz dio resultados que se ven en nuestro tiempo presente. Conocerla e incorporarla a la memoria histórica nos permite comprender el pasado que da luces a nuestro presente. Es una mujer de un carácter verdaderamente excepcional, que lo mismo fue maestra de taquimecanografía, que es secretaria, nada menos que del jefe del Ejército Constitucionalista y presidente de la República después, Venustiano Carranza, sufragista y diplomática. Es la autora de la obra La doctrina Carranza y el acercamiento indolatino. Hermila Galindo nació en Villa de Juárez, en el municipio de Lerdo, en el estado de Durango, y perdió a su madre a los 3 días de nacida y a su padre cuando tenía 16 años. Quedó bajo el cuidado de su única familiar, que era la tía paterna, Ángela. A fines del siglo XIX, las mujeres debían permanecer en casa y educar a sus hijos, y apenas se aceptaba que estudiaran para ser maestras. No obstante, las de menos recursos encontraron una muy buena opción en la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres, creada en el gobierno de Benito Juárez. Ahí podían cursar carreras cortas y entrar a trabajar rápidamente. Así, se convirtieron en las secretarias de todas las oficinas públicas y privadas. Tal sería el caso de Hermila. Ella empezó a ser maestra de taquimecanografía desde que era adolescente. Y prontamente, cuando se formaron los clubes antirreeleccionistas, entró a formar parte de ellos. Primero al Club Admiradoras de Juárez, luego formó parte del Partido Demócrata Antirreeleccionista, o sea que fue una partidaria de Madero y estuvo en contra de la dictadura porfirista. Sin que Hermila Galindo lo imaginara, la taquigrafía la iba a vincular con la política. Tomó en taquigrafía el discurso del licenciado Martínez en un aniversario del natalicio de Benito Juárez. Pues en este discurso Martínez hablaba a favor del Benemérito de las Américas y en contra de Porfirio Díaz, que había establecido una dictadura. Y cuando el licenciado Martínez se enteró de que Hermila tenía su discurso y que se podía reproducir, bueno, pues esto fue algo maravilloso para él. Lo reprodujeron, incluso se le envió al hijo de Benito Juárez, a Benito Juárez Maza, y así empezó ella primero a trabajar con abogados, en bufetes de abogados, y después también fue secretaria de Eduardo Hey
este maderista que después también fue constitucionalista. Entonces entró de esta forma a la política, ya se vino a la Ciudad de México. Cuando Galindo llegó a la capital, México estaba en medio de la decena trágica. Cuando triunfa la Revolución Constitucionalista y saca al usurpador, a Victoriano Huerta, y cuando entra Carranza a la Ciudad de México, pues se le pide a Ermila que le dé la bienvenida. Y resulta que Ermila, que era una gran oradora, entonces dijo un discurso verdaderamente excelente en donde comparó a Carranza con Juárez y pues impresionó al jefe del ejército constitucionalista, que la invitó para que fuera su secretaria. Así empieza a tener acciones políticas pues más relevantes, porque ella va a influir en la ley del divorcio que da Venustiano Carranza. Y el texto es muy interesante porque ahí dice que cuando el matrimonio se ha vuelto un fracaso, la mujer se convierte en esclava del marido y debe de ser emancipada por la ley. Carranza simpatizó con las ideas feministas de Ermila. Era una mujer culta que había leído lo mismo las ideas del socialdemócrata Bebel que del filósofo inglés John Stuart Mill, y esto lo podemos ver porque los cita sus ideas, o de la socialista y marxista Alejandra Kollontai, todos ellos hablando de la necesidad de emancipar a la mujer de la esclavitud en la que estaba sumida. Al paso del tiempo, dentro de la política, no se le iba a dar reconocimiento a Ermila Galindo. Los gobiernos postrevolucionarios se negaron a otorgar la ciudadanía a las mujeres, por considerar que estaban dominadas por la Iglesia, que se había opuesto a la revolución y sus luchas se volvieron invisibles. Ermila Galindo permaneció en las conmemoraciones de la revolución de los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La propuesta para rescatar su figura desde la política se dio hasta diciembre de 2016, cuando un grupo de diputadas de distintos partidos presentó al Congreso la iniciativa para crear el reconocimiento Ermila Galindo, durante la conmemoración del centenario de la Constitución de 1917. La propuesta no prosperó, pero fue muestra de la unión de las mujeres para el reconocimiento histórico de sus luchas más allá de sus diferencias partidistas. Tiempo atrás, en cambio, cuando triunfó el constitucionalismo, algunos políticos consideraron que la participación de las mujeres resultaba esencial para lograr los cambios estructurales y nuevas instituciones que crearía el gobierno emanado de la revolución. Entre ellos está el sinaloense Salvador Alvarado, que había sido enviado por Venustiano Carranza a Yucatán. Salvador Alvarado, de acuerdo con Ermila Galindo, la felicita por su labor, porque resulta que Ermila también va a escribir, va a tener una columna en el periódico El Pueblo, que llamaba Crónica Dominical, y después va a fundar su propia revista, Mujer Moderna, en donde se difunden todas las ideas feministas. Y además, Ermila entabla vínculos con todas las feministas del mundo. Galindo va a ser invitada por Salvador Alvarado al primer Congreso Feminista en Yucatán en enero de 1916. Y aunque no asistió, ya que entonces era secretaria del presidente Carranza, mandó su ponencia titulada La Mujer del Porvenir, en la que exponía la necesidad de que la mujer tuviera los mismos derechos que los hombres, incluso el de conocer su cuerpo,
es decir, tener acceso a la educación sexual, lo que provoca una conmoción, un escándalo. Y la llaman incluso inmoral. Las conclusiones de este Congreso pues no son las que Alvarado y Ermila Galindo esperaban, porque las maestras se dedican a hablar de temas educativos, de la enseñanza del arte, de otro tipo de asuntos pues, que les competían como maestras y no demandan su participación política como esperaban el grupo de radicales que fue minoritario. Aunque los libros de texto de nivel primaria en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto ya reconocían la participación de las mujeres en el periodo de la independencia, olvidaron el resto de su contribución a los procesos históricos del país, desde el periodo prehispánico hasta la época contemporánea. La invisibilización de las mujeres en los textos de secundaria fue evidente después de la reforma educativa impulsada por el gobierno de Vicente Fox, que redujo las horas de enseñanza de la historia de México. Por entonces, solo se destacaron figuras clásicas de la Revolución, como Madero, Zapata o Villa. Los contados esfuerzos por que se reconociera la importancia de Ermila Galindo se darían más adelante, por instituciones de cultura y organismos de derechos humanos. En 2001, el Instituto Nacional de Bellas Artes publicó la obra de Laura Orellana Trinidad, titulada Ermila Galindo, una mujer moderna. Y en noviembre de 2006, la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal estableció el reconocimiento Ermila Galindo a propuesta de la consejera Patricia Galeana. 90 años atrás, el Congreso Constituyente de Querétaro, que convocó Venustiano Carranza, se reunió a fines de 1916 y Ermila Galindo presentó la petición del voto femenino para que otorgara la ciudadanía restringida a las mujeres y que pudieran votar en las elecciones municipales. Acuérdense que mientras está reunido el Congreso Constituyente, pues el país está incendiado. O sea, están los villistas en el norte, los zapatistas en el sur, los soberanistas en Oaxaca, los felicistas en pie de guerra, también Manuel Peláez, que estaba financiado por las compañías petroleras, y estaba la expedición punitiva de Estados Unidos tratando de agarrar a Villa, violando desde luego la soberanía nacional, por lo que Carranza exigía la salida de las tropas americanas y esto estuvo a punto de desencadenar pues una guerra entre los dos países. En ese escenario tan difícil, pues está sesionando en Querétaro el Congreso Constituyente. En este contexto, Salvador González Torres, diputado constituyente, va a pronunciar un célebre discurso ante el Congreso, poniendo en ridículo a todos aquellos que pensaban que la mujer era menos inteligente que el hombre porque tenía una cabeza más pequeña y por lo tanto el cerebro también lo era. Y pues Salvador González Torres les dice que entonces un asno sería más inteligente que un hombre porque tiene la cabeza más grande y una ballena pues un pozo de sabiduría. Lamentablemente el dictamen fue concluyente, que si bien había algunas mujeres excepcionales que estaban preparadas para votar, no podían pues votar todas las mujeres porque no estaban organizadas como clase, utilizan la palabra clase, y estaban todavía pues en el hogar sin tener mayores inquietudes políticas. ¿Qué hace Ermila Galindo ante esto? Pues lanza su candidatura para ser diputada del 5º distrito de lo que entonces era el Distrito Federal.
No ganó la candidatura, pero tuvo votos de algunas mujeres a las que sí dejaron votar, porque déjenme decirles que ni la Constitución ni la ley electoral que se hizo para las elecciones prohibía que participaran las mujeres. Y este es el argumento que va a usar Ermila. Ermila va a decir que en realidad, o sea, esta posibilidad estaba de facto desde la Constitución de 57, porque nunca se había prohibido a las mujeres que fueran a votar. Galindo perdió la votación y reconoció su derrota, pero se convirtió en censora legislativa, vigilando al diputado que había quedado en su lugar, al que llamó el diputado del silencio porque nunca hablaba. Siguió en pie de lucha como sufragista y activista feminista. Destacará también en el terreno diplomático cuando el telegrama del canciller Zimmermann le llega al embajador alemán en México. Un famoso telegrama en el que lo instruía para hacer que México se uniera a Alemania y a Japón para atacar a Estados Unidos. Y a cambio se ofrecía a México el recuperar todo el territorio perdido en la guerra de conquista territorial que el vecino del norte infligió a nuestro país de 1846 a 48. El presidente Carranza lo que hizo fue declarar la absoluta neutralidad de México ante la Gran Guerra Europea y asumió una actitud pacifista. Y Estados Unidos va a hacer público el telegrama Zimmermann, que fue pues, infiltrado por el espionaje británico, y entonces Woodrow Wilson lo hace público para convencer a la opinión pública estadounidense de que debían entrar en esta guerra, pues que se convierte en la Primera Guerra Mundial con el ingreso de Estados Unidos. A pesar de todas las presiones de Estados Unidos, Carranza mantiene la neutralidad y va a pugnar por la paz. Y todas estas ideas las recoge Ermila Galindo en la obra La Doctrina Carranza y el Acercamiento Indo-Latino. El presidente Carranza dará un discurso de la mayor importancia en 1918 frente al Congreso, planteando cuáles son las directrices de la política exterior de México. En estas directrices retoma la doctrina Juárez de que todos los países son iguales, de que deben respetar mutuamente su legislación, su soberanía, su independencia, no intervenir como un principio fundamental de derecho internacional en los asuntos del otro, y respetar pues la autodeterminación de los pueblos. La solución pacífica de los conflictos, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza para cobrar asuntos económicos. Y si bien todos estos principios estaban de alguna forma ya en la doctrina Juárez, el presidente Carranza añade algo fundamental, que la diplomacia no debe de servir a intereses privados, sino a los intereses de la civilización universal, de la confraternidad y de la paz. Ermila estudia los 14 puntos que Woodrow Wilson estaba proponiendo para
cómo se pudiera establecer la paz, y en la obra va haciendo una comparación entre estos puntos y las ideas de Carranza para concluir que Carranza había tenido todas estas ideas para hacer la paz antes que Wilson. Hermila también hace una crítica a la doctrina Monroe. Originalmente había sido una lucha en contra de los intentos imperialistas de las potencias europeas para decir que cualquier intento de reconquista de las nuevas naciones americanas sería considerado por Estados Unidos como una violación también a los propios principios de derecho internacional, que eran de no intervención. Pero después esta doctrina se convirtió en América para Estados Unidos. Todo esto es lo que escribe Hermila, señalando que con el pretexto de la doctrina Monroe, pues van a tener o querer tener injerencia en los asuntos de política interior de los países latinoamericanos. De ahí la necesidad de que hubiera este acercamiento indolatino frente a enemigos comunes. Un detallado análisis sobre los trabajos de Galindo se hizo en 2017, cuando se publicó el libro Mujeres y Constitución, de Hermila Galindo a Griselda Álvarez, bajo la dirección de Patricia Galeana. El INERM había publicado también, en 2016, junto con la Secretaría de Cultura, una biografía para niños sobre Hermila Galindo. En febrero de 1920 va a recibir el nombramiento del presidente Carranza como comisionada cultural para España y América del Sur. Pero pues después de este nombramiento, como sabemos, pues el presidente Carranza va a ser asesinado en Tlaxcalaltongo. Con lo cual, pues, Hermila se va a separar de la política. Inclusive, pues, va a ser hostilizada, pues, por su cercanía con el presidente Carranza. Va a seguir colaborando en revistas feministas fuera de México. Hermila va a recibir el reconocimiento, pues como revolucionaria que fue, del presidente Cárdenas, y después también el nombramiento de la primera congresista, desde luego en forma honorífica, por el presidente Adolfo Ruiz Cortines. Hermila morirá de un infarto en 1954. Después de que no se consiguió establecer el premio Hermila Galindo a nivel federal, varias legisladoras del Congreso de la Ciudad de México lograron instaurarlo en la capital en 2017. Ese mismo año se presentó una iniciativa para que el nombre de Hermila Galindo se inscribiera con letras de oro en el muro de honor del Congreso. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, su nombre quedó en el muro de honor del recinto legislativo el 8 de marzo de 2021. Ella publica en la revista Mujer Moderna unas reflexiones que les titula Credo, y en ellas habla de la importancia de que las mujeres puedan ser profesionistas, y que esto no ha llevado, como decían los enemigos del feminismo, a que pues, se acabe la familia, que faltan, no obstante,
muchos prejuicios, por destruir muchas costumbres, por desterrar, pues para que haya una sociedad igualitaria, ya que no puede haber paz en el mundo si no hay paz entre las personas, entre las parejas. Hermila Galindo no llegó a votar en las urnas mexicanas en 1955, pero alcanzó a ver que sus ideales se consumaban, pues la reforma constitucional que otorgó a las mujeres el derecho a votar y ser votadas se aprobó el 17 de octubre de 1953. 10 meses después, Hermila murió. Tenía 68 años. El reconocimiento de Hermila Galindo hoy en día no solo nos permite honrar la memoria de una de las pioneras del feminismo en el país, sino reforzar la importancia de visibilizar a las mujeres que han luchado por la igualdad y la justicia social. Es una forma de vincular el pasado con el presente y entender que muchas de las libertades y espacios conquistados por las mujeres mexicanas existen gracias a décadas de trabajos, tanto de Hermila Galindo como de otras muchas luchadoras que buscaron y siguen luchando por la construcción de una sociedad más justa.